les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y Obra Social, emisión 465 y última de este 2015 que se nos fue así de rápido. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? El último programa del año. Y como último programa del año, siempre uno va replanteando, bueno, ¿cómo abordamos los temas? ¿Qué temas abordamos? De acuerdo al desarrollo que tuvimos en el mismo año. Y para comenzar vamos a plantear el primer eje, que sería el eje político, porque obviamente la economía está asociada a la política, la salud está asociada a las decisiones políticas que hay. Cuando se propone un nombramiento tanto de un ministro de salud, de un superintendente de servicio de salud, todo tiene que ver con todo y todo está relacionado. Por eso, para hablar de la actualidad política en el día de hoy, desde la asunción de Mauricio Macri hasta ahora, qué es lo que pasó, cómo es la realidad actual, cuáles son los escenarios, las repercusiones de las medidas adoptadas por el nuevo presidente Mauricio Macri, nos acompaña el periodista, el doctor Hugo Pressman. Pero también vamos a hablar de salud, ¿no es cierto? Y en temas cardiovasculares, una prestigiosa profesional. Exactamente, está con nosotros ya aquí en nuestro piso la doctora Virginia Pujol Lereis. Ella es coordinadora de neurología vascular de la clínica Fleni. Y lo decía Gustavo, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué conciencia tenemos al respecto? ¿Cuáles las medidas que tomamos en cuanto a cuidar nuestra salud para no comprometer obviamente el sistema cardiovascular a lo largo de nuestra vida, que el corazón se vea afectado? ¿Por qué el sedentarismo es uno de los factores importantes, al igual que la mala alimentación, al igual que otros factores que también tienen que ver con lo cotidiano y con lo que obviamente estamos relacionados todos los días? Pero bueno, nos va a estar aclarando muy detalladamente sobre este tema y relacionado también, Gustavo, con el tema del deporte. Claro, ¿por qué relacionado con el tema de deporte? Vamos a dejar el deporte por un ratito para después. A ver, las fiestas, estamos comiendo mucho, y como estamos comiendo mucho, tomamos la decisión, tenemos que recuperar el peso que teníamos anteriormente. O sea, salir a trotar y trotar más después de haber comido o bebido mucho. Aquellas personas que eran sedentarias, salir a caminar porque antes no caminaban. Y tenemos otro factor asociado, los golpes de calor, factores de riesgo cardiovascular. Y esto realmente es un tema muy sensible, por eso nos acompaña una profesional que nos va a aclarar todo este tipo de dudas. Pero también, por otro lado, dentro de lo que es materia deportiva, ya está de moda, de alguna manera se está generalizando el tema de los grupos que salen a trotar. Y esos grupos que salen a trotar, y de pronto gente porque recompone su vida, por distintos factores, porque estos grupos que salen a trotar no solamente lo hacen por una cuestión estética, no solamente lo hacen para bajar de peso, sino se crean grupos de referencia que salen a trotar y el preparador físico le dice, vos en 3 meses tenés que llegar a los 5K. O sea, los 5 kilómetros. Los que ya venían trotando le dice el preparador, el entrenador, vos tenés que llegar a los 10K. Y a partir de ahí surge una serie de temores. Y entre ellos, los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, para la organización de maratones, que fueron muy exitosas en el año 2015, ahora están pidiendo, obviamente, un apto médico, pero aparte del apto médico, el electrocardiograma. ¿Es suficiente solamente un electrocardiograma? Entonces, fíjense qué temas que están concatenados. O sea, comemos mucho, o sea, queremos recuperar el peso que teníamos antes, o sea, descender de nuestro nivel de peso, los golpes de calor relacionados con la actividad física y la actividad física de aquellos que vienen entrenados con mayor intensidad cuando tienen que ir a una competencia. Exactamente, bueno, son todos temas que vamos a prestarle mucha atención, que vamos a estar dialogando con la profesional el día de hoy, aquí en Proyecto Federal, y al que le debemos no solamente prestar atención en cuanto a la información, ¿no?, sino también a la conciencia, a la concientización, para poder aplicarlo a lo largo de nuestra vida, que es importantísimo esto. Bueno, también va a estar presente el doctor Javier Valverde, sí, que es farmacéutico, integrante de un centro de investigación muy importante, CETSA. Va a abordar un tema del sector farmacéutico propiamente dicho, de la farmacia del mañana, pero no va a faltar como tema de actualidad, les debe sonar, el triple crimen de General Rodríguez. El triple crimen estuvo relacionado con la efedrina. En este programa no vamos a hacer un abordaje criminalístico, no vamos a hacer un abordaje de aquellos responsables de esta situación, que estos responsables de la situación que se escaparon de la cárcel. No, vamos a hablar del tema de las droguerías,
la habilitación de las droguerías y qué es lo que pasó con la efedrina, que es algo muy importante para que uno tome conciencia, porque si lo relacionamos con los temas que están vinculados a lo jurídico y penal, ya escuchamos, por ejemplo, al hermano Diego Farrón, cuando de alguna manera en el proceso farmacéutico le habían prometido una droguería que iba a ser muy rentable. Y esa droguería que iba a ser muy rentable, todos sabemos, aquellos negocios que son rentables de la noche a la mañana, ¿qué origen puede tener? Pero este tema de las droguerías, el tema de la efedrina, el tema del marco regulatorio, nos va a explicar el doctor Javier Valverde. Bueno, es un programa completísimo que tenemos el día de hoy, que se lo vamos a dedicar en nombre de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, de su secretario general Roque Facundo Garzón y de todo, obviamente, el comité directivo nacional y de cada provincia argentina, a todos los amigos que nos están viendo de farmacia y a los trabajadores en general, a los televidentes en general, para que tengan un excelente 2016. Pero por eso el programa pensado y dedicado desde la Federación de Farmacia para todos ustedes, amigos. Bueno, desde ya nosotros extendemos los saludos a todas las autoridades de la Federación y también extendemos los saludos a todos ustedes que nos ven en primera instancia todos los miércoles, algunos que nos enganchan las repeticiones. Tengo muchos referidos y referentes que me dicen, bueno, agarro la repetición del domingo a primera hora porque me interesa tal tema. Claro. Bueno, a todos aquellos que nos siguen me refiero todos los días que están las repeticiones, todos los que nos siguen semana tras semana, les mandamos un fuerte abrazo en este día tan especial que estamos cerrando el año. Exactamente. Bueno, vías de comunicación habilitadas para que puedan contactarse con nosotros a través de nuestro email habilitado, consultas, dudas, preguntas, inquietudes, como siempre lo hacemos, a través de proyectofederal@gmail.com. Bueno, y también tienen nuestra línea telefónica 116-137-2247. Les repito, 116-137-2247. Rapidito, y como lo hacemos habitualmente, conocemos las instituciones que nos auspician y luego un programa para alquilar no balcón, sino 2 balcones. Grandes profesionales el día de hoy y grandes temas. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy, Luis. Comenzamos hablando, si te parece, de política. Lo presentamos al doctor Hugo Pressman. Bueno, Hugo, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Y nos parecería acá con Luis, lo venimos hablando realmente, son tantos temas que hay que abordar, pero que vos nos hagas un resumen de estos 15 días desde la asunción de Mauricio Macri. A ver, ¿cómo lo podemos ordenar de todo lo que está pasando? Fuimos abordando distintos temas, pero dentro de ese abordaje, principalmente los decretos, yo diría, si tengo que buscar un común denominador o una palabra que se repitió en los medios de comunicación de manera reiterada, fue el tema de los decretos. En realidad, las medidas económicas no son sorpresivas. Eso estaba dentro de la lógica además de lo que había sido anunciado por parte del equipo económico de Mauricio Macri. Lo que es sorprendente es una serie de medidas, todas por decreto de necesidad y urgencia, que muchas de las cuales, como hoy, la de modificación de la ley de medios audiovisuales, no tiene ninguna necesidad y urgencia. Prácticamente a través de un decreto se anula buena parte
de la ley que tuvo un debate previo de más de 2 años, como pocas leyes en la historia argentina, y obviamente no hay ninguna necesidad. ¿Y qué implica este decreto hacia la ley de medios? ¿Cambiar en qué parte, en qué momento? ¿Cómo afectaría a qué medios? ¿De qué manera? No, es una ley Clarín, esto está clarísimo. Lo notable de esto es que se hace con un desparpajo realmente notable. La primera medida económica es una transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados de la economía, fundamentalmente a los sectores agropecuarios, como no se tiene antecedente en la historia argentina. Tomo un ejemplo anterior, Adalbert Krieger Bacena, marzo de 1967, un gobierno de las características conservadoras, para ser benévolo, de Juan Carlos Onganía, hace una devaluación, pero hace una devaluación compensada, establece un sistema de retenciones por lo cual el Estado se queda con una parte de la devaluación que también fue del 40% como la de la actualidad. Nunca se dio en la Argentina que haces una devaluación del 40% y sacás las retenciones al mismo tiempo. Pero ahora, con respecto a esto de la ley de ley de medios audiovisuales, de esta necesidad, de este decreto de necesidad y urgencia. No, ya manifestó, no hay ninguna necesidad. A ver, por eso lo marco, de esta necesidad, lo digo. A ver, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son los cambios inmediatos que se verían reflejados a través del decreto? El cambio inmediato es que AFCA y ATIC desaparecen, inmediatamente desaparecen. Por otro lado, podés vender los medios. Hasta ahora, en la ley de medios audiovisuales, vos no podías, hasta que terminara la concesión no podías vender el medio, ahora lo vas a poder hacer libremente. Y además se saca todo el tema del cable de la ley de medios audiovisuales. Es decir, esto es con el objeto de que la gente del cable, es decir, Clarín fundamentalmente, tenga acceso a la telefonía. Sí, convengamos, ya que hiciste este comentario, dentro del grupo económico de Clarín, el sector más rentable es el cable y los ingresos, la mayor parte de los ingresos provienen del cable y obviamente monopoliza la distribución de lo que es la televisión, ¿no? Así es. Y además, de alguna forma, uno no debería ser ingenuo, pero y uno sabe que buena parte del discurso republicano enarbolado es un discurso de cartón. Eso uno lo sabía. Lo que de pronto peca de ingenuidad es que gobiernos de características populares suelen amenazar con la palabra. El vamos por todo, que nunca fue explicitado durante el gobierno de Cristina Fernández, simplemente se tomó un 27 de febrero del 2012, mientras se realizaba un acto por el bicentenario en la ciudad de Rosario y hablaba la intendenta de Rosario, Mónica Feins, se podía leer en los labios que Cristina alentaba a sus seguidores diciendo vamos por todo. El vamos por todo se trató buscando distintos elementos hacia los medios hegemónicos, hacia el Poder Judicial, pero evidentemente se encontraron las trabas que el propio sistema tiene para seguir avanzando en esos lugares que son trincheras del poder económico. A ver, déjame de alguna manera reproceder lo que estás diciendo. Ante el gobierno anterior dice, bueno, quiero avanzar de alguna manera acelerada sobre determinadas medidas y la división de poderes le puso freno. ¿Es eso lo que estás transmitiendo? Sí, una división de poderes que ahí la traba fundamental fue el Poder Judicial. Bien. El Poder Judicial nunca es independiente, ni aquí ni en ningún otro país del mundo. Eso es un invento. Lo dijo el doctor Zaffaroni también, de cómo está integrada la Corte Suprema en Estados Unidos, que dice hay tanta cantidad de republicanos y tanto demócratas, y está claro, pero lo transparentan y lo dicen, a diferencia acá que no lo dicen, ¿no? Está claro de que hay jueces favorables a los gobiernos de turno y hay jueces favorables al poder económico. Bien. Esto es así. O sea, acá no sería republicanos y demócratas. No. Favorables a los poderes de turno o a los grupos económicos. Uno de Yarvide fue funcional al menemismo, fue funcional al kirchnerismo y no será funcional al macrismo porque se jubila. Sí. Ahora un Bonadío, que fue funcional a distintos, ahora es funcional claramente al gobierno macrista. Y habrá, en realidad, hoy todo el Poder Judicial, o prácticamente la totalidad, encabezado por el presidente de la Corte, es un soporte importante de las medidas de necesidad y urgencia, de los decretos de necesidad y urgencia, que ha lanzado como una verdadera ametralladora el gobierno. Pero haciendo la comparación, fíjate vos, tomemos el 55. Sí. Difícilmente
y eso yo muchas veces lo he expresado, difícilmente haya en la historia mundial, incluyendo a Lenin, incluyendo a Trotsky, alguien que haya dicho ante multitudes las cosas que dijo Perón. Perón dijo, ustedes que quieren leña, ¿por qué no empiezan a darla con una plaza de Mayo llena? Por cada uno de los nuestros caerán 5 de los de ellos, al enemigo de injusticia. Bueno, todo eso, dicho verbalmente, no se produjo en los hechos. Bien. Es cierto que hubo un sistema autoritario que era típico de la época y que hubo algún caso de torturas de la sección especial durante el peronismo. Y hubo un solo muerto, que es el famoso médico del Partido Comunista desaparecido el 17 de junio del 55. Eso es todo lo que pasó durante el peronismo. El discurso republicano, el discurso de la oposición al peronismo, no dijo vamos por todo, lo hizo. Bombardeó Plaza de Mayo, fusiló en los basurales de José León Suárez, lo fusiló a Valle anteponiendo una ley marcial. Valle se rinde diciendo me rindo yo y quiero que no imputen a mis compañeros. Lo fusilaron a él y a sus compañeros, se prohibió el peronismo, no se podía pronunciar ni siquiera el nombre de Perón y Evita. Bueno, ese era el discurso republicano. No dijeron vamos por todos, fueron por todos. Y yo no quiero hacer comparaciones porque las épocas son diferentes, pero entre el vamos por todo del kirchnerismo y el vamos por todos del macrismo, uno se quedó en las palabras y este va en los hechos. Bueno, qué definición, ¿no? Qué reflexión, ¿eh? Qué reflexión. Bueno, dentro de esta reflexión hagamos lo siguiente. Pasemos a otra parte del estudio. Acá nos acompaña para no pasar tan abruptamente al tema de salud, un tema que está vinculado con lo judicial, con la política y sí con la salud, ¿no? Y en este programa que nosotros venimos abordando hace muchísimo tiempo, todos los temas del sector farmacéutico, conocemos muy bien acá con Javier Valverde el tema del sector droguerías. Hay distintos tipos de droguerías. Las droguerías que le proveen a las farmacias son 3, 4 grupos económicos. La que le dan los medicamentos que ustedes compran, ¿sí? Desde la aspirina, son 3, 4 grupos grandes que distribuyen en todo el país 12.000 líneas, productos, medicamentos, como lo quieras llamar, o ítems. Pero sin embargo, resurgieron en una época una serie de droguerías que trabajan principalmente con productos oncológicos, con patologías especiales, los famosos medicamentos que se llaman de alto costo y baja prevalencia. Y otro de los temas que aparecieron de auge en las droguerías fue el tema, y muchas droguerías crecieron, con el tema de la comercialización de la efedrina, ¿no? Entonces, el primer tema, porque uno dice efedrina, decís, efedrina no es cocaína, efedrina de alguna manera se utiliza como que y que formó parte de este interés por parte de estos grupos económicos. El tema es interesantísimo porque cuando se habla de un principio activo, que es la efedrina, uno puede hablar de otros que hubo anteriormente y otros que vendrán, que pueden ser utilizados para precisamente la síntesis de sustancias de abuso. El principio activo en sí es un principio activo utilizado para medicina, no es un precursor directamente para síntesis de, por ejemplo, una cocaína o algo por el estilo, pero esto nos pone en la mira... Para explicarle al público, la efedrina sirve para varias cosas. Es como muchas que para el bien de la gente y otras puede ser para la síntesis de las drogas ilegales. Podría llegar a utilizarse para sintetizar eso, pero no es el uso habitual. Claro. De hecho, aquí lo que ocurrió fue que no se tiene un sinceramiento. Hemos hablado muchas veces con ustedes acá del tema del sinceramiento del mercado. Sí, es verdad. Donde uno dice, a ver, si yo estoy, y te voy a poner un caso muy, muy claro, hay ciertos medicamentos para la tos que en el verano tienen la misma venta que en el invierno. Y que son derivados de morfina. A ver. A ver. Hagamos otro. Primera reflexión de Hugo Pressman. Acá segunda reflexión. Medicamentos que se venden en el verano, que son derivados de la morfina y que se comercializan mucho en el verano. En verano igualmente. O sea, no tiene estacionalidad. Bueno, eso es lo que, porque evidentemente hay abuso. Bien. Entonces, esta cuestión de sincerar tiene que ver con poner la vista precisamente en regular, fiscalizar adecuadamente y preguntarse si un país importa una cantidad determinada de un principio activo, ¿por qué de golpe se eleva la importación de eso? Algo tiene que ver, sanitariamente hablando, que lo justifique. Bien. Si sanitariamente no se justifica, se tiene que fiscalizar. Y acá no fue solamente el Ministerio de Salud. Sí. Fue la Cedronar, fue la ANMAT. O sea, esto involucró, y más allá de la cuestión política, que a mí no me corresponde hablarlo, porque técnicamente estoy como agente de salud,
Pero claramente esto fue que no se sinceró, no se fiscalizó, no se comunicó. En mi caso particular, como dirigente farmacéutico, me tocó poder recibir a colegas desesperados, porque en su farmacia llegaba un inquirimiento de información de haber comprado efedrina cuando ellos no tenían permiso para tener un laboratorio de magistrales. La efedrina se usa mucho en la parte de magistrales. Claro. Explicarle a la gente qué es magistral. O sea, el medicamento... Explicarle qué es magistrales, ¿no? El medicamento que uno en general se consumía históricamente era preparado artesanalmente por los farmacéuticos en la farmacia, en su laboratorio, antes que existieran las especialidades medicinales precisamente. Entonces, ese es el magistral. Es el magistral que hoy persiste y creo que va a persistir siempre porque las necesidades son adecuadas al paciente. Entonces, en ese campo es donde más se podía utilizar teóricamente la efedrina. Claro. Venían los colegas a verme diciéndome que tenían una demanda del acedronar, pidiendo explicaciones cuando ellos no estaban habilitados para hacer medicamentos magistrales. Pero ¿cómo llegaba a ver esa vinculación, ¿no? con este profesional que decía, la verdad es que no tengo idea por qué pasa esto a mí? Acá voy a explicarte eso justamente. La empresa, una droguería X, ¿sí? recibía una inspección del acedronar, del ministerio y demás, donde se les pedía, a ver, ¿a quién le vendiste efedrina? Y ahí van a estas farmacias, con facturas que llegaban a decir que una farmacia había comprado 30 kilos de efedrina cuando ni siquiera preparaban medicamentos. Entonces venían a verme, Javier, me está llegando esto, yo no compré esto. Afortunadamente pudimos hacer una acción para poder desvincular a los colegas de este problema. ¿Qué es lo que hizo la droguería? Dibujaron... que las ventas, claro. ¿Qué hacían? Ante una venta ficticia, ante un desvío de la comercialización, ¿qué tenían que hacer frente a la presión de un fiscalizador? Decir que lo vendió... Se lo vendía tal o cual. Y cuando hicieron eso, generaron facturas a diferentes lugares sin medir a quién era. Bueno, precisamente se detectó esa irregularidad porque muchas farmacias que recibieron esas teóricas toneladas, o lo que fue, en caso fueron toneladas de efedrina, no tenían el permiso para recibirlas. A ver, él es un especialista, trabaja en centros de tecnologías sanitarias y demás, pero imagínense, imagínense una farmacia, los que viven en el interior, una farmacia de pueblo donde hay un profesional farmacéutico que hace la receta magistral. O sea, en definitiva, es, no sé, miligramos, ¿no es cierto? Sí. Miligramos. Entonces que le llegó una factura de 30 kilos de efedrina, ¿no? Y esto, por eso decía que el tema de efedrina, que hoy, digamos, está tocando por un tema evidentemente político, nos tiene que llevar a estos viales para ser inyectables, agua destilada y cajitas para envasarlo. Nadie le pregunta para qué. Entonces yo puedo... diría, discúlpame, a ver, a simple vista, dentro de mi desconocimiento... Ahí lo estamos viendo en pantalla. Por tener, ahí estamos viendo en pantalla, claro. por tener de alguna manera formación económica, digo, bueno, ¿dijiste glucosa? Claro, sí, agua... Agua, bueno. Y bueno, ¿por qué tanto marco regulatorio? Preguntaría la gente. Porque en realidad esos materiales son para ser inyectables. Claro. Bien. Entonces ya es sanitario. La gran diferencia entre la necesidad de regulación en muchos campos de la medicina tiene que ver con el material estéril o no estéril. Lo que es estéril sí o sí tiene una altísima vigilancia sanitaria. Bien. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se puede falsificar un medicamento en la República Argentina sin ningún inconveniente. Y ojo que acá quiero destacar la función del doctor Carlos Kellen-Atmat, ha sido brillante lo que ha hecho siempre, pero no alcanza si no tenemos todo un sistema que acompañe, Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y demás. Porque todo es una tentación. Absolutamente. La tentación de la economía, con lo que vos decías, un medicamento de alto costo, o falsificar un medicamento X, como ha pasado con el Yectafer, vamos a ser claros. Esto pone... caso famoso, murieron 10, 12 personas. Exacto, pone a la Argentina en una posición de hace décadas de que la fiscalización no es la adecuada. Claro. Y de que tenemos que tener información de las droguerías y demás, y que hay que observarlo esto para que no se desvíe. Bueno, te voy a dejar como interrogante para pasar con otra invitada del programa de hoy. Se anunció una serie, justo, no te quiero comprometer con lo político y lo económico, pero sin embargo surgieron una serie de resoluciones de levantamiento de normativas vinculadas con las importaciones y las exportaciones. ¿Quedaron cubiertos los temas de los medicamentos con este riesgo que te ha aparejado? Lo dejamos para el próximo bloque. Bien. Sí, bueno, ahora sí pasamos con la doctora Pujol. Virginia. Habíamos hecho el planteo y después de establecer las líneas generales lo profundizamos en el próximo bloque, pero hemos hecho el planteo de varios temas que están vinculados con los riesgos cardiovasculares. Primero, para hablar un tema de actualidad, hoy estamos a fin de año, hay una realidad, por más que digamos que hay que comer poco, estamos comiendo mucho, comemos más y después queremos recuperar el peso. Y empieza una serie concatenada de aspectos
donde aumentan los factores de riesgo cardiovascular. ¿Somos conscientes? ¿No somos conscientes? Primero, no somos conscientes. ¿Sí? Fin de año, las fiestas son un momento bastante difícil para lo que es cuidado de factores de riesgo, no lo vamos a negar. Todos nos encontramos en situaciones en las cuales nos invitan en cenas, con postres, con pan dulce, con alcohol, ¿sí? Y tal vez venimos de hacer una dieta adecuada y nos cuesta mucho decir que no. Entonces, claro, lo primero que tenemos que aprender es, tal vez, no tenemos que negarnos a participar de las festividades, de las fiestas, de las cenas, ¿sí? Sino hacerlo de una manera medida, ¿sí? Todos usan medidas, ¿sí? Tal vez probar, cuidarnos con las cantidades. Y después el tema, justamente lo que vos dijiste, no podemos pretender 2 semanas, después de 2 semanas de haber comido inadecuadamente, de no haber hecho ejercicio, de haber dormido mal, intentar recuperar rápidamente imposible todo lo que hicimos en 1 o 2 semanas. Luis, ¿qué te parece, Virginia? ¿Lo dejamos ya? ¿Vamos al corte y profundizamos el tema? Vamos a la pausa. Ya venimos entonces con este tema y otros más aquí en Proyecto Federal. Quédate.